Crear preguntas para importar en el aula virtual. El siguiente formato es una hoja de cálculo, la cual me permite crear diferentes tipos de preguntas para importar directamente al aula virtual. De esta manera, pues podemos crear un banco de preguntas para ser usado en nuestros exámenes, evaluaciones y cuestionarios o test dentro del aula virtual. La hoja de cálculo pues tiene varias pestañas y con diferentes tipos de preguntas. La primera pestaña es de opción múltiple. Hay una imagen de demostración de cómo sale en nuestra aula virtual, en nuestra evaluación, en nuestro test, el cuestionario, pues cómo sale la pregunta. Por ejemplo, en este caso, ¿quién está enterrado en la tumba de Grant? Es una pregunta de opción múltiple, tiene 4 opciones y una de ellas es correcta. Como configuramos entonces, ponemos en pregunta quién está enterrado en la tumba de Grant, la pregunta que queremos hacer. La respuesta 1 es la correcta, por lo tanto siempre en la celda, en la columna de respuesta 1 correcta, vamos a poner la respuesta correcta, en este caso Grant. La respuesta 2, 3 y 4 son el resto de opciones incorrectas. Hasta nadie, Napoleón y Churchill, y que están aquí pues en las 4 opciones. Igual yo he creado otra pregunta que dice ¿cuándo la ciudad de Cuenca fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad? Y le he puesto pues en la respuesta 1, en la columna de la respuesta 1 debe ser siempre la correcta, 1999, y he puesto otras 3 opciones incorrectas para que pueda seleccionar el alumno. En la última columna dice código para importar al aula virtual. Esto se genera automáticamente mediante fórmulas, las cuales yo al final pues debo copiar e importar al aula virtual. Estas son preguntas de opción múltiple. Vamos a la pestaña 2, preguntas de falso y verdadero. Un ejemplo, por ejemplo, el sol sale de noche, verdadero o falso, es lo que nos va a salir en la pregunta, y pues debo seleccionar una opción. Igualmente, en la columna de pregunta debo ir colocando las preguntas. Por ejemplo, Grant fue sepultado en una tumba en la ciudad de Nueva York. ¿Sí? Y ustedes van a escoger, pues, verdadero. Van a ir formando sus preguntas aquí. El sol sale de noche, pues vamos a poner falso. Automáticamente en la columna de código para importar al aula virtual se va generando el código que debemos copiar para nuestra aula virtual. Igualmente, pues, puedo poner las preguntas que yo requiera. Hasta el final, pues estaban, cada tipo de preguntas tiene opción para poner 100 preguntas, ¿sí? O si no, pues podemos seguir aumentando filas para poder seguir generando un banco de preguntas bastante grande. La siguiente columna, ¿sí?, es de respuesta corta. Esto quiere decir, pues, que va a simplemente escribir la respuesta, como está aquí el ejemplo. Por ejemplo, dice, ¿quién está sepultado en la tumba de Grant? Y hay que escribir la respuesta. Ahora aquí, pues, la respuesta válida van a ser todas. En este caso va a haber 3 opciones de respuestas válidas. ¿Por qué? Pues porque algún alumno puede poner Grant, algún otro alumno puede poner el nombre completo, por ejemplo, Ulises S. Grant. Otro alumno puede poner solamente nombre y apellido, Ulises Grant. Y así, pues, dependiendo del caso, alguno puede poner, en vez de T, pues puede poner la D. O podemos hacer válido eso o no. Pues, simplemente podemos poner las opciones, ¿sí? 3 opciones válidas, la forma en que puede escribir el alumno. Si es que es una sola manera, ¿sí? Entonces, pues, ponemos en las tres la misma, ¿sí? La misma palabra, el mismo nombre en este caso, para que cualquiera, en este caso, pues una sola palabra que es Grant, pueda ser la respuesta correcta, ¿sí? Como les digo, pues aquí hay 3 opciones de respuesta correcta. Puede ser Grant, el nombre completo o el nombre y apellido nada más. Y de esta forma, pues, se va a seleccionar como correcta si pone cualquiera de estas 3 palabras, ¿sí? Si ustedes, pues, no quieren usar esto, pues pueden poner la misma palabra en las 3 opciones. Automáticamente se genera el código en la columna código para importar al aula virtual, que eso al final lo importaremos dentro del aula. En la siguiente hoja hay preguntas de emparejamiento, ¿sí? ¿Cuáles son de emparejamiento? Típicas de una con una línea, pues si estuviéramos en una hoja, ¿sí?, o empareje pues con la respuesta correcta. En este caso nos sale así el ejemplo: relacione los siguientes países con sus capitales correspondientes. Entonces, primero ha puesto India, ha seleccionado Nueva Delhi. Japón pues tiene que elegir cuál es la capital. Italia, Roma, y Canadá debe elegir la capital. Son preguntas de este tipo que se puede configurar en esta hoja de cálculo.
La pregunta relaciona los siguientes países con sus capitales correspondientes. Y en este caso tienen que configurar de la siguiente manera. La opción 1, emparejado con la pareja 1, por ejemplo, Canadá, la capital es Ottawa, perdón. Opción 2, Italia, la capital es Roma. Opción 3, Japón, la capital es Tokio. Opción 4, India, la capital es Nueva Delhi. Tienen que ir poniendo con su respuesta correcta. Al migrar al aula virtual, pues automáticamente va a salirnos de esta forma, donde el estudiante tiene que elegir entre las 4 opciones de capital. ¿Sí? Es de esta manera. Al final también está la columna para importar al aula virtual, que al final haremos la importación. La siguiente hoja es de completar. ¿Sí? Son preguntas de este tipo, donde hay que completar pues frases o colocar palabras en medio de frases. Por ejemplo, el cumpleaños de Mahatma Gandhi es un día de fiesta en la India. El día, y hay que poner qué día es, de octubre. Entonces acá seleccionamos qué día es. Puedo seleccionar 12, 2, 3 o 15. ¿Sí? ¿Cómo se configura? Igual frase antes de la palabra, el cumpleaños de Mahatma Gandhi es un día de fiesta en la India, el día, ¿sí? Es antes de la palabra que debo yo seleccionar. La opción 1, 2, 3 y 4 son las opciones que debemos poner. Siempre la opción 1 va a ser la correcta, en este caso es el día 2 de octubre, entonces es la correcta. ¿Sí? El sistema automáticamente pone al azar, no es que siempre la primera va a poner correcta y los alumnos se van a dar cuenta y siempre van a poner la primera opción como correcta. Esto el sistema, el aula virtual automáticamente lo mezcla. Fíjense que aquí sale como segunda opción el número 2 y esta es la correcta. ¿Sí? Pero aquí para configurar en la hoja de cálculo siempre la primera vamos a poner como correcta. Las otras opciones son las incorrectas. Y vamos a poner acá frase después de la palabra, entonces de octubre. Fíjense, de octubre sale al final. Igual hay el código para importar, que vamos a hacerlo al último. Siguiente pregunta, tipo de pregunta está en la siguiente hoja, que es numérica. Esto es cuando los estudiantes deben hacer cálculos numéricos, ¿sí? De cualquier tipo. Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo, 101 dividido entre 2 es, y tiene que escribir la respuesta numérica, obviamente, con decimales, redondeados, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, la pregunta se configura acá, 101 entre 2 es, entonces la respuesta correcta obviamente pues es 50.5 y hay un margen de error, ¿sí? Por lo general en los cálculos pues matemáticos, cálculos de física, otros cálculos que se hacen operaciones con decimales, hay un cierto grado de error. Aquí yo he puesto un margen de error. ¿Qué significa este margen de error? Pues que el estudiante puede ingresar una respuesta entre 50 y 51. Si la respuesta correcta es 50, puede ingresar o se permite como respuesta válida una respuesta de 50,5 menos 0,5, ¿sí? Entre ese intervalo hasta más 0,5, ¿sí? Menos o más menos 0,5. El estudiante podría ingresar 50, le va a aceptar como válida, va a poder ingresar 51 y también va a aceptarle como válido las respuestas. Si el margen de error quieren que sea 0, pues le ponen ustedes 0. Si quieren un margen de error más amplio, depende de los ejercicios, pues van a poner 0,10, ¿sí? O 0,20, etcétera, dependiendo del margen de error, ¿sí? O hasta 5, por ejemplo, si estamos cantidades muy grandes, sí que se pueda pasar, por ejemplo, aquí sería como respuesta válida 55,5 ¿sí? O 45,5. Y así pues voy poniendo varias preguntas acá abajo. El siguiente tipo de pregunta es tipo ensayo. La pregunta tipo ensayo, pues esta hay que calificar manualmente nosotros, no es una calificación automática. Simplemente se presenta la pregunta de esta manera: escriba una biografía breve de Marie Curie, por ejemplo, donde el estudiante tiene que escribir. Usted tiene que poner aquí las reglas, por ejemplo, escriba 250 palabras, 300, 500 palabras, 1000 palabras. El estudiante escribe, ¿sí? Hay un espacio en blanco grande para que el estudiante vaya escribiendo. Su ensayo es una pregunta tipo ensayo para que escriba un resumen, etcétera, o cualquier cosa que usted le solicite. Les repito, pues esto dentro del aula virtual no se califica automáticamente. Usted tiene que entrar en cada test, en cada evaluación, leer pues y corregir manualmente, asignar la nota de forma manual. Simplemente escribimos la pregunta pues y listo, ¿sí? Vamos a copiar luego el código para importar al aula virtual. Una vez que hemos configurado en cada una de las hojas todas las preguntas que vamos a usar para nuestro banco de preguntas, el siguiente paso pues va a ser importar al aula virtual todas estas preguntas. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a abrir un bloc de notas. Una vez que estamos en el bloc de notas, debemos ir copiando cada una de las preguntas generadas, ¿sí? Hay que copiar la columna código para importar al aula virtual.
Dentro de opción múltiple copiamos, en este caso yo tengo dos, pero podemos copiar todas las preguntas que han sido generadas, sin poner control C y pegarle en el bloc de notas. En este caso pues solamente tengo dos preguntas, hay que copiar las que hemos generado nada más. Y control C y control V. Y enter en la siguiente línea, pues hay que copiar las otras preguntas de falso y verdadero. Igualmente pues el código generado es el que hay que copiar, solamente el código que está generado automáticamente, donde dice código para importar al aula virtual. Estas preguntas son las que debo importar, las que debo copiar. Control C, control V. Vamos a respuesta corta. Igualmente aquí tengo una pregunta generada, entonces control C. Ojo que hay que copiar el código para importar al aula virtual, la columna que dice código para importar, solamente las preguntas. Control C, control V, emparejamiento igual, control C, control V. Damos enter, vamos a la siguiente, completar. Igualmente pues me ubico en la última columna. ¿Sí? La pregunta es una sola pregunta, o las preguntas que sean pues tengo que copiar, señalar todo y copiar. En este caso es una sola. Control V, numéricas, igualmente copio, control C, control V. Y finalmente la pregunta tipo ensayo, pues en este caso las que sean, pues control C y control V. Una vez que estoy dentro del bloc de notas, es muy importante hacer el siguiente paso. Una vez que hemos copiado pues todas las preguntas que hemos generado, hay que ir separando cada una de las preguntas con un enter. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta es la segunda pregunta, esta de aquí es la segunda pregunta, le doy enter. Debe quedar un espacio en blanco, ¿sí? Una línea en blanco entre cada una de las preguntas. Esto le indica al aula virtual que pues son preguntas diferentes, si no, pues no nos va a importar correctamente. ¿Cuál? Esta es otra pregunta, esta es otra pregunta. ¿Sí? Aquí es otra pregunta. Ojo que esta es una sola pregunta, entonces hay que tomar muy en cuenta eso, porque depende pues del ancho del bloc de notas que esté trabajando, pues van a salir una sola pregunta en dos o tres líneas. Esa es una sola pregunta, mucho cuidado. Por lo tanto, debo separar. La siguiente pregunta es la de acá abajo que debo separar, ¿sí? Siguiente pregunta, siguiente pregunta. Listo. Cada una de las preguntas deben estar, les repito, separado con una línea en blanco, ¿sí? Tal como está acá. Fíjense que aquí me falta. Si no separara, pues me va a dar un error. Tengo que separar. Tengo que revisar muy bien eso. Que cada uno esta es una sola pregunta, que cada una de las preguntas, pues, esté separado con una línea en blanco. Listo. Una vez que he verificado bien eso, guardo el archivo del bloc de notas. En este caso, pues voy a guardar dentro de Aula Virtual Demo y voy a poner pues el nombre de preguntas. Hay que guardar con .txt, con la extensión .txt, y hay que colocar o seleccionar dentro de las opciones de codificación del archivo que sea UTF-8. Pues todo vamos a poner guardar, el archivo está guardado y vamos a importar ahora al aula virtual. Aquí yo tengo el aula virtual, nos vamos al curso, vamos a irnos a opciones, aún más. Vamos a irnos a las opciones de preguntas, dice banco de preguntas. Y voy a crear primeramente una categoría. Si podemos crear categorías para importar ahí en nuestras preguntas. ¿Para qué es importante crear categorías? Pues por ejemplo, yo podría tener en cada una de las categorías diferentes. Las categorías pueden ser los diferentes temas de estudio, ¿sí? O los diferentes bloques. Por ejemplo, yo podría crear un tema de funciones, una categoría de funciones, donde ahí voy a poner todas las preguntas de funciones, otra categoría de límites, donde ahí voy a poner todas las preguntas de límites, otra categoría de derivadas, donde voy a poner todo de derivadas y otra de integrales, donde voy a poner todas las preguntas de integrales. Obviamente también debo tener en archivos, debo generar hojas de cálculo separadas pues de cada uno de los temas si quiero trabajar de esa manera. ¿Sí? En la hoja de cálculo debo trabajar solo con preguntas de cada tema e importar y poner, perdón, en un solo bloc de notas, en un solo archivo de texto, las preguntas por temas. Entonces voy a tener un archivo de un tema, otro archivo de texto de otro tema, otro archivo de texto de otro tema. Y voy importando cada uno de los archivos en su respectiva categoría que debo crear aquí. Esto con el afán de que al momento de crear la evaluación, de crear el examen, yo pueda seleccionar al azar, digamos, 5 preguntas del un tema, del tema de funciones, por ejemplo, otras 5 preguntas de tema de límite, otras 5 de funciones, otras 5 de integrales, pues si formo un examen de 20 preguntas, pues
donde el aula virtual automáticamente me va a seleccionar 5 de cada uno, de cada categoría, de cada grupo, de cada tema. Esto pues con el objetivo de que a cada alumno le salgan pues eh, preguntas, igual cantidad de preguntas de cada uno de los temas. Por ejemplo, aquí puedo poner sobre el tema 1, que puede ser cualquiera, voy a crear una categoría tema 1 y voy a poner añadir categoría, nada más. Listo, se me crea acá, pues tengo una categoría que se llama bloque 1, una categoría de introducción a la estadística, que es el tema, y otra categoría tema 1 donde voy a importar mis preguntas que acabé de hacer ahora. Listo, una vez que tengo creada la categoría, voy a importar, la pestaña de importar, selecciono el formato del archivo, en este caso el formato del archivo que hemos creado en el bloc de notas es un formato tipo GIF, por lo tanto selecciono formato GIF. En general selecciono la categoría donde voy a importar esas preguntas, en este caso es tema 1, y acá arrastro el archivo, ¿sí? En este caso tengo abierto aquí la carpeta aula virtual demo, hago clic en preguntas y la arrastro simplemente al lugar pues donde puedo subir los archivos, a este espacio de acá. Automáticamente se importa, ¿sí?, el archivo preguntas.txt y finalmente pues pongo importar, ¿sí? Se sube el archivo y pongo importar. Al terminar de importar, me sale un resumen procesando las preguntas del archivo importado y que ha importado 9 preguntas, ¿sí? Si yo pues tengo control de eso, sé que son 9 preguntas las que hice si yo tengo un control de mis preguntas, pues yo sé que son 9 preguntas. Y aquí me sale el resumen de esas 9 preguntas. ¿Quién está enterrado en la tumba de Grant? Bueno, las 9 que había hecho. Y las 9 que había hecho pues en la hoja de cálculo y que importé y que les puse dentro del bloc de notas y ahora las importé. Continuar. Y listo, pues me aparece ya en el banco de preguntas, en la categoría tema 1, aquí entre paréntesis significa que hay 9 preguntas. Y aquí están las 9 preguntas, pues son tal como fuimos viendo en la hoja de cálculo con el ejemplo correspondiente. Por ejemplo, pues escriba biografía breve de Marie Curie, que es una pregunta tipo ensayo. Mucho ojo que esta pregunta pues tienen que calificar manualmente, no se califica automática. Entonces aquí escriben los alumnos, pues los alumnos y envía. Cerrar vista previa. Y así pues podemos probar todas las preguntas. Voy a probar la tipo calculada, tipo numérica. Perdón, es una pregunta tipo numérica, vista previa. Y era 101 dividido entre 2 es, entonces la respuesta habíamos puesto un margen de error de 0,5. Entonces, fíjense que aquí la respuesta es 50.5, pero yo puedo tener un margen de error de 0,5. Entonces, puedo poner 50, voy a probar poniendo enviar y terminar, y pues me va a aceptar como una respuesta válida. Fíjense que me pone un visto bueno, la respuesta es correcta, ¿sí? La respuesta correcta es 50,5, pero me acepta como correcta por el margen de error de 0,5 que puse. Y vamos a comenzar de nuevo, asimismo, pues 0,5 arriba, esto es menos 0,5 más 0,5. Sería 51 también, pues me va a aceptar como respuesta válida por el margen de error de 0,5, menos 0,5. Comenzar de nuevo. Por ejemplo, si pongo ya 51 fuera del margen de error, 51,5, me va a salir ya que está mal. Esto para las preguntas pues calculadas, que hay que calcular, ¿sí? Que tiene decimales o decimales, etc. ¿Sí? Respuestas numéricas pues con margen de error. Fíjense que ya me sale mal porque me salí ya del margen de error de 0,5. Y así pues todas las preguntas. Una vez que tenemos ya listo todas las preguntas, lo que me tengo que hacer ahora es generar o crear la actividad cuestionario dentro del aula virtual y luego pues importar cuestionario, importar estas preguntas o cargar al cuestionario las preguntas y de cada una de las categorías puede ser aleatorio pues o ya seleccionando. Cabe indicar que esta es una hoja de cálculo de Google Drive en la cual pues para usarla ustedes tienen que irse a archivo y poner hacer una copia, ¿sí? Hacer una copia de esta hoja de cálculo en su propio Google Drive. Entonces de esta manera pues podrán editarlo, ¿sí? Editar las preguntas, ¿sí? Y crear las preguntas para posteriormente copiar al bloc de notas y luego importar al aula virtual. ¿Sí? Podemos en archivo hacer una copia, pide pues un nombre para el archivo, ¿sí? Y en qué carpeta van a guardar dentro de su Google Drive. Podemos aceptar.
Y pues se va a abrir una copia ya en su Google Drive de esta hoja de cálculo, la cual pueden ustedes pues ya ir colocando sus propias preguntas. Les va a permitir ya colocar las preguntas y realizar pues la copia de preguntas generadas para importar al aula virtual. Si desean descargar en formato Excel, igualmente pueden colocar en archivo, descargar, poner Microsoft Excel para que puedan pues abrir dentro de su computadora, ¿sí? Y pues igualmente hacer el mismo trabajo como les indiqué en el video, ir generando las preguntas de diferentes tipos en diferentes hojas y pues ir copiando los códigos generados para importar al aula virtual. Siguiente paso pues ahora sería generar ya la evaluación o el test, ¿sí? O la lección. Para ello vamos a irnos al aula virtual, vamos a nuestro tema donde queremos pues colocar el examen, vamos al icono de menú de acciones, vamos a activar la edición, vamos a agregar una nueva actividad o recurso. ¿Sí? Añadir una nueva actividad o recurso, vamos a escoger cuestionario, agregar, se nos abre pues se nos visualiza las opciones generales para crear el cuestionario. En este caso pues voy a poner el nombre del cuestionario que va a ser evaluación, interciclo, temporalización. El cuestionario pues será abierto, voy a configurarlo como este día lunes 11 de mayo a las 14 horas y pues se cerrará el mismo día lunes 11 de mayo a las 15 horas. Y voy a darles una hora para que resuelvan el examen, en este caso voy a poner 15 horas 15 para darles un margen de 15 minutos. Hay unos pues que se conectan después de las 14 horas, entonces tenemos un margen de 15 minutos para que ingresen al examen y el examen durará pues una hora. Listo, el envío se realiza automáticamente en calificación. Pues vamos a poner dentro de la opción intentos permitidos, mucho cuidado, esto tienen que poner un solo intento permitido, ¿sí? Porque por defecto está sin límite. Los estudiantes pueden hacer varias veces el examen, pues si les va mal o pues o si visualizan una nota mala o pueden intentar varias veces. Aquí pues ponemos un intento permitido. En esquema pues podemos configurar que cada página pues se muestre, en este caso pues una pregunta, dos, tres o cuatro o cinco preguntas. Esto para exámenes que tienen muchas preguntas podemos poner que en cada página aparezcan 5 preguntas. Al hacer clic en siguiente página pues se van a ir a 5 preguntas más y así sucesivamente. Yo quiero hacer una evaluación de 10 preguntas, pues una pregunta por página puede estar bien. En el método de navegación secuencial es para, para que los estudiantes obligadamente respondan la pregunta y no puedan retroceder, o sea, no les va a permitir retroceder a la pregunta anterior. Entonces, de forma secuencial van a ir pregunta por pregunta resolviendo sin poder retroceder, ¿sí? Si no han contestado la pregunta, pues va a salir como no contestada, como mal. En este caso, pues les voy a dejar libre para que ellos puedan pues retroceder y avanzar las preguntas como ellos quieran. Y esto está por defecto, que las preguntas, el orden de las respuestas sean al azar. Y en opciones de revisión voy a poner que se muestre, que no muestre el intento inmediatamente después de cada intento, ni los puntos ni la retroalimentación. Igualmente más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, que tampoco me muestre ni el intento, ni si fuese correcta, ni nada. Esto con el fin de evitar, pues, que si un alumno termina ya el examen, primero, ¿no es cierto?, que los otros compañeros, o hay alumnos que terminan antes de que se termine el tiempo, pues esto muestra, ¿sí? Cuando se termina el intento, esto muestra si está habilitado, va a mostrar el intento, o sea, las preguntas, va a mostrar si la pregunta es correcta o no y va a mostrar el puntaje, ¿sí? Los estudiantes ahí pueden empezar a tomar fotos y a pasarse pues por los grupos de redes sociales, ¿sí? Y pueden fomentar ahí la copia. Entonces, para evitar la copia se desactiva todas estas opciones de aquí y solamente se deja activado después de cerrar el cuestionario que puedan ellos ver el intento, si fuese correcta o no la pregunta y los puntos que tiene. Se cierra el cuestionario en la fecha que hemos puesto aquí
en este caso las 15 horas 15 del mismo día, ahí se cierra, pues entonces ahí les visualiza, ahí pueden entrar los estudiantes al aula virtual y en esa hora, después de esa hora, pues pueden visualizar el intento, o sea, el examen que han realizado y si fue o no correcta cada pregunta y los puntos que han recibido, entonces, para que ellos puedan hacer pues una retroalimentación y ver que se han confundido. ¿Sí? En todo caso, también hay como quitar esto de aquí, que no vean preguntas que les ha tocado, que no vean si es correcto o no, y que solamente visualizan el puntaje, cuánto han obtenido, ¿no? Déjale activo. Y listo, pues esas son las configuraciones principales que se debe realizar en la evaluación. Poner guardar cambios y mostrar. Muestra pues la configuración del cuestionario, intentos permitidos 1, ¿sí? Cuando está disponible y cuando se cierra el cuestionario o la evaluación. El tiempo límite 1 hora, ¿sí? Obviamente no tiene preguntas, aún no se han agregado preguntas, entonces voy a editar el cuestionario, ¿sí? De esta evaluación para agregarle las preguntas que ya tenemos listo en nuestro banco de preguntas que ya importamos al aula virtual. Vamos a proponer agregar una pregunta aleatoria, ¿sí? Para escoger de nuestro banco de preguntas, preguntas al azar. En la categoría, pues habíamos creado varias categorías o varios temas de preguntas. En el caso, pues voy a poner preguntas del tema 1, que fueron las que importamos. Y voy a poner que el número de preguntas aleatorias que importe o que coloque en el examen, en la prueba, en la evaluación, sean 5. 5 preguntas aleatorias, agregar pregunta aleatoria. Y en este instante, pues se me crea ya el cuestionario con 5, o la evaluación con 5 preguntas sobre el tema 1 en este caso. Asimismo, pues voy a poner al final, agregar la pregunta aleatoria. Y voy a escoger pues de otra categoría, de otro tema. Voy a escoger de introducción a la estadística. Igualmente, pues selecciono 5 preguntas al azar y agrego pregunta aleatoria. De esta manera, pues en cada estudiante, ¿sí? Le saldrá pues preguntas al azar del banco de preguntas, ¿sí? 5 a todos los estudiantes les saldrá pues 5 del tema 1 y 5 preguntas del tema introducción a la estadística. Esto pues garantiza que todos los estudiantes tengan la misma cantidad de preguntas de todos los temas o de cada una de las categorías. Mientras más preguntas tengamos en nuestra base de datos, en nuestro banco de preguntas, pues es menos la probabilidad de copia porque pues, va a salir diferentes preguntas a todos los alumnos, pues pasen por WhatsApp las preguntas, ellos pues no van a poder de esta forma copiar. Vamos a poner que reordenar las preguntas al azar. Igualmente estas preguntas se van a mezclar, diferentes temas, diferentes categorías. Y la calificación máxima, pues en este caso dejo sobre 10 y guardar. Y listo, pues está creado ya el cuestionario con 10 preguntas al azar de cada categoría, 5 de cada categoría. Vamos a volver al tema 2 y podemos probar, nosotros como docentes, pues podemos hacer clic en evaluación interciclo, en la evaluación que hemos creado y poner previsualizar el cuestionario, ¿sí? Vamos a comenzar el intento y vamos a ver cómo les va a salir a los alumnos este examen, esta evaluación. Son 10 preguntas, está el tiempo que es 1 hora y pues salen las preguntas que yo ya coloqué al azar, ¿sí? Siguiente pregunta, siguiente página y fíjense cada página pues me va a mostrar una pregunta, aquí están las preguntas eh, de unir, ¿no es cierto? Bueno, cualquier cosa, igual puedo saltarme a las preguntas, este es un esquema libre, ¿sí? No secuencial. Y listo, pues está bien el cuestionario. Es como van a avisar a los alumnos, pues sí, está listo mi evaluación para tomar a los alumnos.